echaron todos los restos en alta mar para que no quedara una reliquia. Con eso creyeron que habían terminado con nosotros. Quedó un balcón, y ya veis que no. Quedó un balcón que veremos Sí, luego. sí. ¿Y este cuadro estaba en casa de Sabina Arana? No, este cuadro era de Juventud Vasca, en tiempo de la República. Todos creen que es... Es una andaluza. Sí, la romería del Rocío. Pero claro, era cuando no había coches, y ahí tenéis una mula biplaza. Iban estas señoras, como decían entonces, ¿veis? La boina roja es un grupo de danzas, tenéis el chiste y el tamboril, con el sombrero casi de copa, que era el que usaban entonces los alcaldes y la gente. O sea que es una romería típica pues del siglo XIX. ¿De quién es el cuadro? De Losada, que era un gran Losada. pintor de aquella escuela vasca que hubo. Esto también fue intentado, se perdió. ¿Y Como cómo lo todo han lo que recuperado? teníamos, pues estaba en una casa de Bilbao y bueno, pues tuvieron la delicadeza de devolver a sus dueños, cosa que otras muchísimas cosas no las hemos recuperado. Ahora nos falta por poner unas plantas que también alguien conservó del jardincito que había aquí. Ah, sí. Sí, y las queremos trasplantar posiblemente la próxima primavera. Vale. La verdad que es un edificio... Más moderno. muy Como veis, bonito, no es muy ningún bonito, caserío, pero ¿no? muy bonito. No. Todo eso que nos tachan a nosotros de tradicionales, estamos en el mundo moderno. En esto no, pero en otras cosas... Ah, bueno, ya discutiríamos. En esto no, ¿verdad? Ya me basta. De luego el edificio es precioso. Si queréis pasar, por Gracias, favor, este es mi gracias. despacho. Gracias. Por aquí, por favor. Gabón, Gabón, que quiere decir buenas noches, ¿qué ¿no? quiere decir buenas noches? Estamos en el despacho del presidente del Partido Nacionalista Vasco, que desde luego es un auténtico centro de poder. ¿Tú crees? ¿Tanto como centro de poder? Sí, Eso estoy... es una muy fuerte. No, pero esto es un centro de poder y... Muy modesto, muy modesto. Vosotros venís de Madrid, poder hay allí. Aquí, bueno, es una cierta autoridad. Pero de luego si en Euskadi hay un despacho desde el que se manda es este. Desde luego que no. No os llevéis a engaño. Yo siempre he dicho que el poder está en el presupuesto. Y el presupuesto, por de pronto, está en Ajuria Enea, para empezar. Luego hay otros poderes. Ahí enfrente tienes el BBV, todo ese gran edificio. Es un poder real. Yo siempre suelo decir que poder, yo no tengo poder. Tengo autoridad. Que es una condición moral y no física de poder imponer. Con el dinero se compra, se manda, se hacen proyectos. La autoridad moral, pues, orienta, convence. Y eso es lo que soy yo. ¿Y con quién va a gobernar el PNV ahora que ha ganado las elecciones? Y ya entramos en materia. No lo sé, la verdad es que es todo menos un libro abierto el futuro aquí. En primer lugar, tener un programa, es decir, la posibilidad de hacer un programa. Habrá partidos con los que no será posible hacer un programa y con otros sí. Y no es tan difícil el hacerlo. Nosotros lo hemos hecho con los socialistas durante 8 años, siendo lo diferentes que somos. Segundo, el tener un respaldo suficiente, poder ser mayoría absoluta en un parlamento, que es al fin y al cabo quien lanza un gobierno. Y tercero, el buscar una cohesión del país, es decir, no hacer un pacto que afecte solo, por ejemplo, a Guipúzcoa, Vizcaya, y dejar a Álava colgada o viceversa, ¿no? Esas son las tres condiciones que él, en la medida en que a él le toque responsabilizarse de encabezar un gobierno, pone. A partir de ahí, pues cualquier combinación es posible que vaya dentro de estos esquemas. ¿Y qué explicación tiene que al Partido Socialista, que gobernaba en coalición con el Partido Nacionalista Vasco, le hayan castigado tanto los electores? No lo sé, ¿verdad? Esto es un análisis... Yo creo que entra dentro de una dinámica general del Partido Socialista. Le han tocado temas muy desagradables. Hoy hay una embestida a muerte contra el Partido Socialista de muchísimos medios de comunicación que, desde luego, están comprometidos políticamente, no es simplemente una información. Porque, claro, hemos estado gobernando juntos, entonces, ¿por qué no nos han castigado a nosotros? ¿Qué llevamos 8 años gobernando juntos? ¿Por qué al PNV no se le castiga? Porque hay mayor convicción nacionalista. Pero si hay un 20% de parados, si hay la desazón que todo eso indica, ¿por qué a los socialistas? Las cosas yo creo que van por otro lado. ¿Porque le están pasando factura por los errores del gobierno central, del Partido Socialista de Euskadi? Yo creo que hay un clima, ¿no? Y lo mismo que todo el Partido Socialista, con todo el poder y la dimensión y el peso de votos que tenía, pues ha habido algún cierto derrumbe. Y esta es la última muestra, como quien dice. Luego han tenido determinados casos aquí desagradables, el caso de Osakidecha, que es la sanidad vasca, por un afer de meter gente que, en fin, saltó a la... Y eso duele mucho, porque ten en cuenta que ahí eran unas oposiciones curiosísimas, porque
Digo curiosísimas porque tal vez había 10.000 personas que se presentaban, de las que pues 8.000 se sintieron defraudadas, etcétera, ¿no? Y su entorno lo han vivido muy, muy en vivo. Tenga o no responsabilidad el Partido Socialista, sí había allí gestores socialistas. No lo sé, esto es un tema de un sociólogo. El hecho es que sí, que efectivamente han recibido un castigo. Y seguimos con la formación del futuro gobierno. Las relaciones personales entre usted y Carlos Garaikoetxea, que no son especialmente fantásticas, ¿pueden influir en ese futuro gobierno? No. ¿O siempre la política hace extraños compañeros de cama, como se dice? No es que sea, me hace la impresión eso de compañeros de cama que decía Fraga. No sé, suena a cosas. Simplemente, mira, hay una responsabilidad de gobernar. El pueblo elige, se forma un parlamento y de ahí surge un gobierno. Ese es el sistema. Por lo tanto, todos los que están en un parlamento tienen la primera obligación de elegir a un jefe de gobierno, que a su vez elija un gobierno. Eso es responsabilidad de todos, no es del PNV aquí ni del Partido Socialista en Madrid, es del Parlamento. Por lo tanto, lo primero que debe un Parlamento al pueblo es un gobierno. Y bueno, eso es lo que ahora se va a poner en marcha. Como es un Parlamento muy atomizado, pues uno de los peligros es que haga falta más de 2, por ejemplo 3 grupos políticos para formar un gobierno. Cuantos más son, es más compleja la situación. Por ejemplo, llegar a la italiana, aquellos gobiernos de 5 partidos, ¿no? Bueno, eso es una virguería ya. Y aquí pues estamos un poco en la virguería, aunque tenemos pues también un cierto palmarés. En el Estado español no conozco yo ningún gobierno central ni ningún gobierno autonómico que esté estrictamente en coalición. Hubo un momento en que estuvo Convergencia y Unió con Esquerra, que era también nacionalista, era apendicular, era un apéndice. Nosotros llevamos 8 años gobernando en coalición, desde la diferencia. Y algunos nos acusan de travestismo político, como dicen, con los socialistas, y luego os pegáis en las elecciones. Es que es lógico. Mira, cuando se toma un compromiso de gobernar y se elabora un programa y se reparte la responsabilidad de la administración, lo que obliga a los que están ahí es a no magnificar las diferencias, porque hay que gobernar. Y nos atenemos al programa pactado. Cuando se trata de formar un nuevo gobierno y se sale a las elecciones, es cuando hay que mostrar la diferencia, quiénes quieren. Son situaciones diferentes y son lógicas y no es ningún travestismo político. Y ahora que hemos mostrado todas nuestras diferencias, se trata de cómo entre diferentes, porque el pueblo no nos ha dado la confianza, diríamos, total a ninguno de nosotros, podemos ser lo suficientemente responsables como para formar una mayoría de gobierno. ¿Y a qué se debe el aumento de votos en Euskadi? El aumento de votos que han tenido los partidos que han hecho una campaña, por decirlo de alguna manera, españolista. Bien, aumento de votos también hemos tenido nosotros, que no somos españolistas. Sí, pero hay partidos que no tenían una representación sí, que ahora la tienen. Bueno, yo hice una expresión que pues, también me la han tomado mal, de que han crecido los enanos, porque yo no lo decía con ningún sentido peyorativo. Es que efectivamente aquí había varios partidos, alguno inexistente parlamentariamente hablando, como la Izquierda Unida, no han tenido ninguna representación. Y otros, pues, que eran testimoniales. Unidad Gas estaba en el grupo mixto pues. Y el Partido Popular tenía un grupo parlamentario justo con 5 diputados. Por lo tanto, estos son los que han crecido. ¿Por qué? Bueno, pues hay todo un análisis electoral. Te pueden decir que ha desaparecido otro partido, que era algo más que testimonial, como el Euskadiko Ezkerra, y que ha ido su papel en este país. Precisamente como puente entre lo que es nacionalista vasco y lo que no es nacionalista vasco, o el españolista, como decíamos nosotros. Ha desaparecido. Entonces se pensaba que una gran parte de ese voto iba a ir al Partido Socialista, tal como se preconizaba con la fusión de parte de Euskadiko Ezkerra, la mayoría, Vandrés y Onaindia, que pasan al Partido Socialista. Pero bueno, lo que parece es que no les han acompañado sus compañeros de partido. Y más bien a donde han ido es a Izquierda Unida. Ahora, ¿eso es tan sorprendente? Pues para mí no. Porque tal como se formó Euskadiko Ezkerra, fue primero una coalición, cuando todavía funcionaba ETA político-militar. Se hizo una coalición, entonces se llamaba EIA, que era un partido revolucionario propiamente ligado con ETA político-militar, felizmente extinta, con
un movimiento maoísta, como era el movimiento comunista de España, e independientes. Luego atrajeron al Partido Comunista de Euskadi, o una buena parte, de tal forma que líderes conocidos aquí, como Lerchundi, Eguren, etcétera, pues habían pasado a Euskadi Ezkerra. Entonces, claro, cuando Euskadi Ezkerra se deshace, queda un sector nacionalista, que en parte ha votado al PNV, en parte ha ido a la abstención. Queda un sector procedente, diríamos, de movimientos radicales, que ha encontrado el único cobijo, diríamos, unos volviendo a su casa y otros arrimándose, que es Izquierda Unida. Y yo creo que, pues, por lo que se ve, pocos al Partido Socialista. Poquísimo. Ese es el resultado de una mala operación, a mi modo de ver. Claro. Usted decía hace un segundo que es el gobierno vasco, quizá el único que gobierna en coalición Sí. durante los últimos años. Sí. ¿Usted le aconsejaría a Felipe González, que está en precario en Madrid, que gobernara en coalición, o cree que es mejor No. esta postura suya de ir pactando con ustedes y con No, yo Pujol? tengo que decir en justicia, Pilar, que Felipe González lo intentó. Felipe Bueno, González ofrecieron intentó incluso un una ministerio, coalición de con, seguridad, efectivamente, con Convergencia y Unión y con nosotros. Y a nosotros concretamente nos hizo una oferta. ¿Y por qué no lo aceptaron? Bueno, es un tema largo, ¿no? Yo creí que, desde luego, al no ir los catalanes, nosotros quedábamos como un tema casi apendicular, más como un contrato de adhesión que de verdad una coalición. Por otra parte, yo entendía que, bueno, no existían las condiciones para que nosotros nos hiciéramos responsables de un tema tan importante, sobre todo desde nuestra óptica, lo que nosotros estimamos la industria y qué sé yo, todo lo que sea productivo, ¿no? No había. En la oferta entendíamos que no había seriamente unas posibilidades de hacerlo bien, de hacer de verdad industria, ¿no? Y bueno, yo creo que era así. Yo creo que era así, porque aquel gobierno todavía no estaba reorientado en la política económica. Pero Felipe González hizo la oferta. Si no ha habido gobierno de coalición, es por nosotros. Y el Ministerio de Industria, que se lo ofreció. Exactamente, y también a los catalanes. Sí. ¿Y a usted, señor Zayus, qué le pasa con el señor Anguita? Se ha metido hace unos días con él, hizo unas declaraciones que le molestaron y le ha contestado con esta frase: el profeta calla cuando la burra de Balán habla. Ya. Supongo que la burra soy yo, ¿no? Eso parece. Bien, el profeta. Bien, no me importa. Eso parece. ¿Pero qué le pasa con el señor Bueno, Anguita? que es que yo creo que más que como profeta entró como una burra aquí en las elecciones. Empezó a dar calificativos a diestro y siniestro, insultando. A mí me dijo no sé cuántas inconveniencias, nos trató de aldeanos. Y yo le dije, señor Anguita, ¿usted qué diablos viene aquí? Y luego encima plantea aquí la batalla de Madrid, porque el señor Anguita, aquí o en Córdoba, su obsesión es Felipe González, es tumbar al gobierno socialista. Y claro, otra cosa que a nosotros, y eso a mí, me parece absolutamente insoportable, es que tome unas elecciones aquí como un muestreo de cómo desciende el socialismo y por lo tanto cómo se deslegitima el gobierno de Madrid. Aquí venga usted a hablar de los problemas de aquí. Y no me basta que diga que, bueno, pues vamos en contra del paro. No. ¿Ha analizado usted las razones del paro aquí? ¿Qué pasa con el sistema productivo? ¿Qué pasa con el precio de la energía? ¿Qué pasa con el precio de la peseta? ¿Por qué ahora se ha espabilado un poco la industria? ¿Qué es lo que necesitamos? De eso ni una palabra. Bueno, pues lógicamente yo le zumbo a Anguita en la medida que él me zumba, en justicia, porque además no me ha ofrecido ninguna solución. A mí me ha chocado en la campaña, los días que estuve aquí, dos cosas. Una, que usted lanzaba ese mensaje, la formación, la renovación, y luego todo eso. Hablaba de la Fíjate todo lo peseta. que hoy me oísteis, Sí, afortunadamente. claro. Hablaba de la peseta. hablaba Algunos de venís a ver estas cosas hablaba en del directo. kilovatio, hablaba de la situación empresarial aquí, la comparaba incluso con otra región absolutamente empobrecida en este momento que es Asturias, y sin embargo lo que nos queda es lo del negro. Claro. Y luego otra cosa que me ha impresionado es una frase que oí que denunciaba el consejero de Interior Atucha, que estaba propalando HB, que era Zipayoac, no sé si lo pronuncio bien, Sí, Cámpora, y que por lo visto se refería a la Policía Autónoma Vasca, a la Sí. chancha, a la que llamaban cipayos. Sí. ¿A usted no le duele, primero le duele como vasco que los propios vascos insulten a la policía vasca? Y segundo, que desde fuera lo que quede es la anécdota, lo del negro. ¿O cree que eso es lógico en Bueno, una lo del campaña? negro yo lo padezco cada 3 meses más o menos. Será lo del negro, será el RH, lo que sea, ¿verdad? Y siempre es la misma técnica. Bueno, pero usted provoca Pero es que eso. lo del negro No, usted yo no provoco entienda- eso. Sí, más frase antirracista que la que yo dije. Lo que estaba hablando era del euskera. No puede haber más contundente.
Lo que pasa es que siempre pasa lo mismo. Escogen, mutilan, manipulan y lo lanzan. Y entonces se extiende. Siempre es la misma cuestión. Pero respecto al tema de los cipayos, que es más interesante, porque a mí seguirán metiéndose conmigo de la misma manera, ¿no? Ya estoy acostumbrado. El cipayo, pienso que los que nos oyen ya saben lo que es. Era unas tribus asiáticas, allí de la parte del Himalaya, que trabajaban para los ingleses, estaban al servicio de Inglaterra. Sí. Y entonces estos han encontrado la palabra. Es lógico, porque esta gente tiene su alternativa, como dicen ellos. ETA al frente, poner de rodillas al Estado español, conseguir la alternativa CAS, antes decían la independencia, y todo lo demás nos sirve. Y lógicamente hemos chocado las alternativas. Nosotros, que somos nacionalistas, pues, y desde luego no pueden decir que ellos son más nacionalistas. Aquí el Partido Nacionalista es fundado desde hace 100 años. Lo que pasa es que tan nacionalistas como somos igualmente democráticos, cosa que ellos no son. Y no aceptamos métodos totalitarios, ni en casa ni fuera de casa. Ellos nunca aceptarán nada que no venga de su alternativa. Por lo tanto, una policía vasca, que lógicamente está creada para proteger al ciudadano y a sus bienes, ¿no? Estos, por lo visto, lo que pretenden es que esa policía lo que tiene que hacer es: han matado aquí a uno, sale con un tiro en la nuca. Vamos a ver, primero averiguar si es ETA. Si es ETA, aquí no pasa nada. Han secuestrado a uno, a ver si es ETA. Si es un chorizo, a por él. Si es ETA, no. Esto, no hay policía en el mundo que lo pueda aceptar, y la Ertzaintza menos. La Ertzaintza no ha nacido contra ETA. Ha nacido como toda policía para defender a unos ciudadanos. Entonces, claro, han chocado, porque la Ertzaintza, cuando encuentra un comando, lo detiene. Y cuando hay un secuestro, va a liberarlo. Cuando hay una extorsión económica, va a evitarlo, y choca con ellos. Entonces ellos se encuentran en una doble dificultad. Ya no es la Guardia Civil, que pueden decir represivo del Estado, foráneo. Sí. Ahora es el de casa, que va por él porque él está haciendo determinadas cuestiones. Claro, yo no sé hasta qué punto llegará este choque, porque aquí tiene una dificultad práctica. Ya han matado a algunos, ¿no? La Chaña, Joseba Goicoechea, por ejemplo. Pero bien entrañable en esta casa. Pero, claro, ellos matan una Ertzaina y se encuentran ya con 7.000 familias aquí y sus entornos, enfrente. Para ellos, estoy hablando, no en calidad humana, porque la sangre es la sangre de todos y un muerto es un muerto en todas partes y no podemos establecer una diferencia. Pero desde su estrategia, a un guardia civil que han matado, pues lo enterrarán en su pueblo, habrá dolor, habrá lo que sea, pero allí. Y aquí entre sus compañeros, y bueno, más o menos lo lamentan. Pero aquí matan a un Ertzaina y se encuentran con 7.000 familias que se ven agredidas. Y esa es una capa social enormemente importante. Y por eso les duele tanto la Ertzaintza y van a desprestigiarla. Pero no pueden. Hoy la policía vasca está aquí con una aceptación tremenda y ellos lo saben. Ellos lo saben y no tienen nada que hacer contra esta policía. Se está más cerca de la paz en Euskadi de lo que se ha estado en otros momentos. Incluso se podría llegar a dar una situación como la que se ha dado en Irlanda, de un acuerdo de paz del IRA con el gobierno británico. ¿Sería trasladable a nuestro país? Bueno, más cerca, pues mira, en definitiva sí, porque como algún día se terminará, cuanto más tiempo pase estamos más cerca. Pero yo sí creo, sin ser un metaólogo, ¿verdad? Pues yo sí creo que se ha establecido un clima con todo esto que ha pasado en Palestina. Y fíjate si es difícil aquello, con Hamas y Jordania a un lado, todo lo que estamos viendo. Pero bueno, van adelante, con una autonomía, con unos territorios allí disgregados, y Arafat va adelante. Eso es tremendo. ¿Quién hubiera dicho que hubiera podido llegarse a este tipo de acuerdo? Irlanda. Irlanda ha sido siempre, para el nacionalismo vasco, pues un referente, lo mismo que fue Israel en su día, un referente tremendo. Y claro, estos han ido a ver qué es lo que ha pasado. Ha ido gente de CAS, allí una delegación. CAS es el ala integrista, el ala revolucionaria, vamos a decir, de lo que llamamos arriba Osuna. Y han estado con Gerry Adams y se han encontrado, y no lo han dicho, con la gran sorpresa de que ellos creían que había algo detrás, de algún pacto, y se han encontrado que Gerry Adams les ha dicho no, simplemente hemos visto ya que vamos con una guerra que no se gana
y que en definitiva lo que queda es un daño para nuestro propio pueblo. Entonces, pues hemos dicho que tenemos que continuar la lucha política pues con una perspectiva de 20, 25 años para conseguir nuestros fines, pero por vías democráticas. Eso es lo que se han encontrado. Claro, eso es un golpe tremendo para ellos. Ellos saben que no ganan la guerra. Evidentemente, también es cierto que pueden prolongar una situación X años, una especie de rapización, que digo yo, es decir, los rapos aparecían, ¿no? Mataban 2 policías, o ponían una bomba, o hacían un atraco, y aparecía otra vez que no existían, y luego, bueno, así, efectivamente pueden perpetuar y con más fuerza que el garapo una situación. Pero, ¿a dónde les lleva esto? ¿A esperar una coyuntura internacional que nadie sabe si puede venir para poder reavivarse? Es decir, es una lucha sin una perspectiva y que al final tienen que hacerse cuenta de que aquí hay un pueblo que lo está padeciendo sin ninguna esperanza. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. De diálogo, de hablar, siempre es bueno. Yo, en los tiempos incluso de Franco y después, siempre que pude, forcé a hablar con ETA, con una ETA y la otra. Entonces había 2. Simplemente porque sabía que, desde luego, allí no es que me recibieran con rosas. Pero sí entablaba cuestiones, que ellos me los rebatían, pero quedaba más de lo que se puede pensar. Siempre queda algo en el diálogo. Y ellos tienen muchas interrogantes. Y evidentemente es bueno que alguien fuera de su cápsula se introduzca en ese mundo de interrogantes reales que tienen. Lo que pasa es que yo posiblemente he dicho algo de esto en relación a que estos días ha habido una rumorología en Madrid desaforada y además que no corresponde a la realidad. Y aún gente muy situada en observatorios políticos realmente ha estado convencida de que aquí había empezado un proceso de diálogo de ETA con el PNV, ¿no? Con intermediarios o lo que fuera. Eso no es cierto. Incluso se había llegado, estas cosas sobre todo las recoge ABC, ¿verdad?, que sigue su política, pero se había llegado a la afirmación de que había ya un acuerdo ETA-PNV por el que a partir de una tregua venía una acción política conjunta, etc. Eso es falso. Y yo decía, bueno, ojalá hubiera, porque eso supondría que ETA está de verdad ya entrando en un camino de diálogo a partir del clima creado con el tema irlandés, etcétera, y que por lo tanto el fin estaría más cerca, que es lo que decimos que algún día terminará. Hoy por hoy no hay nada. Digo, ojalá, aunque sea bajo el modelo de Oslo en su día, o de lo que pasó entre Adams y Hume, al final se encuentre un camino de salida como se han encontrado otros conflictos. Por muy diferentes que sean, es una situación de conflicto. Y yo dije también una vez, y no todos recogieron bien lo que o les pareció bien, que en definitiva ya queda nuestro problema, porque es nuestro problema en definitiva. Y toda Europa nos va a contemplar, como diciendo, bueno, ese es el único sitio donde por lo visto no hay ninguna capacidad de buscar unas vías de solución un poco civilizadas, y donde van a seguir sonando los tiros. Y tal vez no todos piensen que eso es solo por ETA, sino que tal vez piensen que otros no hacemos lo que podemos en ese camino. Hay a mí una cosa que me duele. Lo mismo cuando se habla de reinserción que cuando se habla de diálogo. Hablar con asesinos. Y a veces se manipula incluso a las familias que han tenido víctimas propias, que es lo más doloroso que puede haber, que te desaparezca alguien a quien tú quieres de esa manera, ¿no? Y yo muchas veces a esas viudas y a esos hijos les he oído, porque muchas de ellas tienen un espíritu tremendo, decir, ojalá sea este el último muerto. Bueno, pues cuando nosotros hablamos de reinserción, cuando nosotros hablamos de diálogo, no estamos pensando en insuflar ni en dar mayor beligerancia a una organización como esta. Estamos hablando de que terminen los muertos, para empezar. Porque es muy fácil decir, bueno, pues esto, el Estado mientras mueren personas, también el Estado tiene que mirar que le están muriendo personas. Y todos tenemos que hacer un esfuerzo para que no mueran más y para que efectivamente podamos decir nuestras cosas, también sin que se nos linche, ¿verdad? Podamos decir nuestras opiniones y andemos todos por unas reglas de juego claras, que todo el mundo es libre de manifestar, de organizarse, de ir adelante, siempre que sea dentro de las reglas de juego democráticas que establezcamos
y desaparezcan los tiros de una vez. ¿Y cómo se llega a esa situación? ¿A través de la mesa de Ajuria Enea o hay que cambiar algo del funcionamiento de la mesa de Ajuria Enea? ¿Cómo se llega a esa situación de paz? Bueno, eso nunca se sabe, ¿verdad? Yo no creo que, por ejemplo, hace un año hubiéramos sabido cómo iba a salir del atolladero el caso irlandés. Y menos el palestino. Ajuria Enea tuvo otra significación. Nosotros, creo que el éxito de los partidos vascos, cuando nos reunimos y establecemos una serie de puntos respecto a algo que tenemos aquí en la calle y padecemos, que es una forma de buscar objetivos políticos por la violencia y por la intimidación y por el miedo, pues una profesión primero desde la diferencia tremenda. Fíjate, si son diferentes, por ejemplo, UA y el PNV, ¿no? Pues la convicción de no usar ni aceptar el uso de la violencia para los fines políticos que todos tenemos, para empezar. Y después, cómo establecer una vía de ir buscando la paz. Pero sobre todo lo que hemos hecho nosotros es concienciar al pueblo. Y hoy, pues desde que nosotros empezamos hace 6 años, etcétera, el grado de compromiso, de falta de miedo, de valentía incluso del pueblo, de salir a la calle protestando, de pérdida de miedo, que es lo primero para crear un clima que ETA ya no tenga mucho que hacer, pues yo creo que es mucho mayor, y no solo debido a un declive logístico de ETA, sino la concienciación que desde todos los partidos y demás, manifestaciones, etcétera, que hemos ido haciendo estos años. Pero no ha sido exactamente una vía de diálogo con ETA, de búsqueda directa de paz, cuanto de concienciación ciudadana. Y respecto a Ajuria Enea, ¿habría que cambiar algo ahora que hay un nuevo gobierno, un nuevo parlamento y se va a conformar una nueva mayoría? Bueno, no lo sé, ¿verdad? Ahí el que lleva la batuta es el Lehendakari Ardanza, y yo pienso que una vez que se forme gobierno, pues convocará. Ahora habrá nuevos representantes, que por Izquierda Unida antes no estuvo porque no estaba en el Parlamento, y lo que no sé es qué será después, porque yo tengo cierta esperanza de que en este cuatrienio se produzcan cosas novedosas. Y si es verdad, pues habrá que buscar también vías nuevas para afrontar. Para bien, espero que sean esas Para novedades. bien, claro, para bueno. bien, espero. Bueno, este verano se ha producido una polémica bastante desagradable por lo tensa y por el grado de crispación que alcanzó respecto a la reinserción. Sí. Usted es el presidente del PNV. Como presidente del PNV se ha planteado cómo van a estar las relaciones de su partido con el PP y con José María Aznar el día que Aznar gobierne, si gobierna. Bueno, yo pienso primero que el día que Aznar gobierne, si gobierna, pues muchas cosas de las que dice ahora no van a ser igual, como pasa siempre. Pasó con los socialistas. Continuamente la acusación contra los socialistas era, antes dijisteis, y es verdad, es que cuando uno está en la oposición, está en una situación muy diferente que cuando ya no es predicar, sino dar trigo y solucionar problemas. Y evidentemente cualquier gobierno, que sea el de Aznar o cualquier otro, uno de los retos que tiene es solucionar este problema. Entonces va a haber las dificultades reales y va a haber el por qué se hacían determinadas cosas. Por ejemplo, todo el proyecto de reinserción no se llevó adelante. A mí me hace gracia, se habla de reinserción, si no ha habido reinserción prácticamente. Y yo, tal como entiendo la reinserción, la hemos entendido siempre, los terceros grados no son reinserciones, sigue siendo un régimen carcelario, con mayor libertad, pero tiene que volver allí. La reinserción viene básicamente a partir del indulto. Por ejemplo, cuando a alguien se le pone en la calle, confiado en que ya aquella experiencia la ha dejado atrás, no va a incidir en ello, y este hombre tiene que reinsertarse en la sociedad. En definitiva, también lo es para cualquier delincuente normal, ¿verdad? Pero también para estos. Entonces, yo tengo que decir que tal como al principio se concibió la reinserción, en los tiempos primeros de Corcuera y Enrique Mójica, etcétera, eso se cortó. Se cortó especialmente cuando era ministro de Justicia de la Cuadra. Y después, pues, bueno, no ha habido. Y por eso a mí me ha parecido tan extemporánea, tan sin contenido la discusión de este verano, que yo, desde luego, para mi gobierno la he inscrito en eso que he dicho de la batalla de Madrid, la política de acoso y derribo, no de oposición, sino
sino de obstrucción total en lo que sea, ¿no? Y le ha tocado la reinserción. Y como el verano es tan escandaloso porque no hay ruidos, como los ruidos en la noche, pues ha tenido todo ese efecto que yo creo que ha sido una lástima. Efectivamente. ¿Y van a llevar a cabo esa petición que les ha hecho Mayor Oreja, que él ha denominado la gran rectificación, que consiste ni más ni menos en romper relaciones con el Partido Socialista en Madrid, no seguir apoyando, bueno, aunque numéricamente el grupo parlamentario del PNV en el Congreso de los Diputados es pequeño, pero vota muchas veces con el grupo parlamentario socialista. El PNV ha tenido y tiene buenas relaciones con el Partido Socialista, y desde el PP se les está pidiendo a ustedes que rectifiquen esa política. Bueno, pues bueno, será su derecho, pero si él quiere trasladar el tema vasco, pues se trata de gobernar aquí, a la gobernación de Madrid o al apoyo parlamentario, bueno, entonces también a Mayor Oreja le plantearemos toda la bandeja de temas, ¿no? ¿Qué nos dice él del Estatuto de Autonomía? ¿Qué política llevarían ellos caso de que accedieran al gobierno? Una serie de puntos son vitales para nosotros y también para todos los españoles, ¿verdad? Pero aquí, desde luego, todos los temas industriales que hemos hablado, entonces estableceríamos un diálogo común hasta donde llegábamos. Estamos en una de las llamadas comunidades históricas, ¿no? Y las que no lo son, o no lo son tanto, permanentemente está la denuncia del agravio, ¿no? Del agravio comparativo, fundamentalmente. ¿Usted cómo vive ese tipo de quejas que hay en otras comunidades autónomas respecto a que hay una situación de privilegio, pues en cuanto a transferencias, por ejemplo, o a trato de favor por el Gobierno central para Cataluña, País Vasco y Galicia? ¿Cómo viven desde aquí esas quejas? Bueno, a mí me llama la atención una cosa. Primero, en tiempos de Franco, cuando andábamos nosotros conspirando con socialistas y democristianos y Ruiz Jiménez y toda esa gente, yo jamás vi a uno de Castilla-La Mancha, ni a uno de Andalucía, ni siquiera a un gallego, conspirando y bueno, preparando una nueva situación en la que una de las cosas que había encima de la mesa eran unas características concretas. Había catalanes y había vascos, y nadie más, hasta el final. Y luego, bueno, vino eso. Y resulta que autonomías no pedidas, yo creo que en gran parte no deseadas, pero que luego han tomado cuerpo. Cada uno tenemos nuestra carta. Nosotros tenemos nuestro estatuto, que primero fue aprobado por las fuerzas políticas de aquí, no en la misma medida en que luego ha salido, luego se discutió en Madrid, la representación general del Estado, y luego la refrendó el pueblo, aquí. Y el señor Bono, pues, y el señor Rodríguez Ibarra tienen su estatuto. Por lo tanto, a mí lo que nadie me puede venir es diciendo, oiga, bueno, si usted quiere lo que tengo, yo no tengo inconveniente en que usted tenga el estatuto que tengo yo. Lo que yo no puedo admitir es que usted, desde su estatuto, me achaque a mí que tengo privilegios. Usted exija para usted, que será su derecho, tener las mismas cosas que tenemos los vascos. Mírelo bien, mírelo bien. Porque si al señor Rodríguez Ibarra le dan el concierto económico, lo arruinan. Lo arruinan de arriba abajo. Porque cualquier territorio, autónomo o no, y hoy todos son autónomos, que puede hacer su presupuesto a partir de su propia producción, vamos a decir, fiscal, etcétera, de su propia economía, puede tener un concierto económico. Porque resulta del concierto económico en que usted hace su presupuesto con su propio dinero y además da parte al Estado para los gastos generales. Y hay muchos territorios que no se bastan a sí mismos y reciben dinero de otros ámbitos, con lo cual no podría negar la fórmula del concierto, por ejemplo. Usted quiere realmente una policía autónoma. Usted sabe lo que eso cuesta. La necesita de verdad. Lo pide su gente. Entonces, en todo caso, tiene su estatuto. A mí no se meta con el mío. Usted quiere tener el mío. Bueno, empiece usted por los... Y yo no seré su enemigo. Por mí, puede usted tener el concierto económico, puede tener su policía autónoma, puede tener lo que usted quiera. Porque ustedes, al fin y al cabo, el pueblo extremeño, creo yo, que tiene algo que decir sobre su propio destino. ¿Cuál es su modelo de Estado? ¿Se conforma con el Estado de las autonomías? No, bueno, esto es un magma, esto es un Estado. Ahí hemos tenido el lío del Senado, ¿no? Claro, a mí me organizan líos de vez en cuando.
Por ejemplo, Ustedes solo. también se meten ¿O se solos en organiza los solo? líos. no. La lealtad a la Constitución, luego no vienen al Oye, si quieres los Congreso. comentamos. No, porque ya lo comentamos fuera de Porque, mente, ¿no? no, porque esto mismo que dices tú El modelo de Estado, el Sí, Estado de el modelo de autonomía, Estado, si modelo de se Estado. les ha quedado pequeño, Yo dije si un no día, se y mi sienten hermano cómodos. Francisco, cuando Laborda, el presidente del Senado, y todos estos empezaron a querer hacer funcionar el Senado. El Senado, yo dije, una chapuza, y lo es. Y que no me digan que este Senado vale para algo, porque no vale para nada. Es una cámara de repetición, no sé para qué existe. Eso lo hemos dicho siempre, y bueno, creo que ya no se escandaliza nadie. Yo decía, ¿queréis hacer una especie de Bundesrat? Porque aquí trajeron alemanes, para lo que era el Bundesrat, y querían hacer la reforma por la vía del reglamento. Bueno, el reglamento es un tema simplemente operativo, no entra en la esencia de lo que es una institución. Yo dije, tendréis que reformar la Constitución si queréis hacer una Cámara alta con, diríamos, una relevancia autonómica. ¿Y se va a hacer? Me apalearon. Ahora tiene usted a Felipe González y a Fraga, y hay quien dice que se han puesto de acuerdo en reformar la Constitución, Claro, porque se sin hace. reformar la Constitución, luego me dan la razón, ¿no? Entonces, ¿dónde están los palos que me dieron? Y así hasta 1000. Usted habla de la lealtad constitucional. ¿Qué dije yo? Cuando Ardanza dice, mire, yo no voy a eso por tal y tal razón, y empiezan a hablar de la lealtad a la Constitución, yo digo, oiga, lealtad a ustedes. La palabra lealtad no es la que me toca a mí, porque yo no aprobé la Constitución, son ustedes los que la aprobaron. Yo prometí acatar la Constitución, y ahí estoy. Y desde luego hemos demostrado que luego la acatamos está mejor que algunos que sí deben lealtad. Ese es todo el razonamiento, porque es público y notorio, desde el año 78, que nosotros no aprobamos la Constitución. Sí, es público de siglo. Entonces, es una distinción de palabras. A mí no me pidan una lealtad que no es la palabra. Me piden que Pero que acate. no se nos Que no enfade. me metan una reforma, máxime cuando ni siquiera me dejaron estar en la ponencia cuando se hizo la Constitución, por motivos bien rastreros. Lo recordamos muy bien, sí. Otra palabra, pero no salte, ¿eh? No, Estamos No, hablando- oye, hablamos- yo no, hablamos- no quiero ofender seguimos a nadie, viviendo, pero desgraciadamente... bueno, siento las cosas. Sí, entiendo que lo sienta. Es lógico cuando desde fuera se le critica a usted, a su partido y a País Vasco, entiendo que usted salte. Seguimos viviendo un clima de corrupción, desgraciadamente, en este país. Hay gente en la cárcel, la cultura del pelotazo, afortunadamente, parece que está en baja, pero tiene consecuencias, pero siempre surge alguna cosa nueva. Yo quiero cruzar una palabra, a ver cómo reacciona usted. Tragaperras. ¿Qué le sugiere esa palabra y lo que se ha dicho sobre la financiación del PNV? Y lo que seguirán diciendo. Yo dije en público en una televisión que yo pongo la mano en el fuego y me comprometo personalmente a que ni de tragaperras ni de ningún otro juego ha venido una peseta al PNV a su financiación. He dicho ningún otro juego, porque tragaperras, por ejemplo, nosotros cuando entramos no sabíamos nada, porque yo creo que el tema de tragaperras lo que hay es un desastre administrativo. Yo me acuerdo que el responsable entonces de Interior trajo para todo el tema del juego, que teníamos que regular, no sabíamos nada. Yo había estado en mi vida en un bingo. ¿Y ganó? No gané nada, además. No sabíamos nada, por decirlo de alguna manera. Primero, eliminamos la mitad de las tragaperras que había en el país. Pusimos orden. Allí hubo escenas de película. Segundo, no hemos autorizado ni un solo casino. Si el PNV hubiera ido a financiarse, mucho más que las tragaperras, que es un lío, se hubiera financiado con 2 casinos. Claro, ¿no? Aquí no ha entrado ni un casino. Desapareció la mitad de las tragaperras. Y, en definitiva, habría un lío administrativo porque aquel que se cogió al principio, que creíamos que era un nacionalista, que entendía del mundo del juego y se le puso al frente, yo tuve información de que pues, se había liado. Entonces le pedí al responsable de Interior que le eliminara a este individuo. No había pruebas, le dije, pero es un cargo de confianza, no hay confianza en ti, y se marchó. Y se puso al que se pudo, y posiblemente ha habido lío administrativo, porque ya quisiera yo en qué lugar del mundo un tema como el tragaperras, con todas las transmisiones, con todas las cosas que ahí se pueda llevar a punto de lanza. Yo lo único que te digo es que, además hay 2 casos, el de tragaperras, que estuvo por lo menos 2 años en un tribunal, con todos esos que llaman acción popular, y se sobreseyó, porque no había más pruebas que de un determinado desorden administrativo. Y cuidado que estuvo en la picota aquello. Hay otro tragaperrillas, que por cierto lo llevó un periodista de Egin, la denuncia. Aquí los periodistas ahora de algún periódico se dedican incluso a llevar a la gente a los tribunales. Pero el tema de las tragaperras es eso.
Y yo me comprometo personalmente con ese tema y con lo que he dicho. Sin embargo, los casos de presunta financiación irregular, bueno, es una sombra que está por encima de todos los partidos o de casi todos los partidos. Yo lo reconocí en público. Sí. ¿Habría que hacer borrón y cuenta nueva y una nueva ley de financiación, a lo mejor un poco menos hipócrita que la que tenemos en estos momentos? Bueno, eso es lo que pedíamos, ¿no? Es decir, si realmente los partidos políticos en este sistema son un poco los pilares del pluralismo y de encauzar el pluralismo de una sociedad, y así lo con todos sus defectos, tendrán que subsistir, ¿no? En ese sentido, bueno, creo yo que ha habido una gran hipocresía desde el principio. Yo me acuerdo muy bien, porque yo soy del 77, que algunos que querían ir de puritanos y, bueno, vivíamos en la miseria. Segundo, yo creo que aquí hay una cadena. Los socialistas entran y dicen, ¿estos de qué se financian? De la gran banca, de la gran empresa. Ah, pues a nosotros también nos tendrán que financiar. Hasta cierto punto hay una justicia inherente en el tema. A los demás, ¿qué nos pasa? Resulta que los grandes se financian y nosotros o encontramos dinero por algún lado o bajamos la persiana. Porque luego resulta que los procesos electorales, nosotros, fíjate, empezamos el 77, las primeras elecciones, en la que yo salí diputado por Guipúzcoa. Curiosas elecciones. Eso sí que fue campaña de la alpargata. Son preciosas. Con lo que nosotros gastamos y lo que recuperamos que nos dio el Estado, que daba un poco entonces por escaño y voto, ganamos dinero. Los únicos. Sí, pero es que las campañas ahora son muy distintas. Claro, son a eso voy. Son Luego resulta que estás vendiendo a un individuo como a la Coca-Cola. Y venga dinero, la prensa, que es tan puritana, te cobra el doble los anuncios electorales que lo que le cobra a cualquier empresa, que también tiene narices esto, ¿no? Y claro, llegas a unos volúmenes, te llenas de deudas hasta arriba, como nos llenamos nosotros, hasta llegar a unos niveles inalcanzables. ¿Cómo desmontas eso? O te retiras. Y ahí empieza el problema. Bueno, ¿para qué voy a decir que no hemos hecho ninguna inmoralidad, propiamente dicha? Supongo que lo dirán todos, ¿no? Pero ese es el problema. Y la cuestión es cómo se sale de ahí. ¿Y cómo se sale? Otra es la cuestión de la financiación individual y del enriquecimiento de mucha gente. Eso es... ¿Pero cómo se sale? ¿Cómo se resuelve el problema de financiación? Yo Insisto, creo, con el primero, borrón y cuenta nueva, es decir, una especie de amnistía de esto se cierra, se hace una nueva ley y ya está. Yo diría que yo, si fuera la justicia, cerraría un ojo, pero solo uno. Depende del calibre de cosas que se han hecho. Para no ver qué. Pues eso, el medir. Porque yo pienso que cuando en un país una determinada violación o burla de la ley es general, es que la ley no está en su sitio. Eso no se trata de perdonar, sino de decir, oye, este país es así, por lo tanto tienes que hacer una ley acomodada a lo que es. En un país donde, iba a decir ya generacionalmente, se burla la Hacienda, porque aquí el que puede burlar la Hacienda y no lo hace es tonto, y que no me digan lo contrario. Los que pagamos impuestos religiosamente son los que nos controlan nuestros ingresos, de verdad. Sí, sí. Y los demás, cada uno hace lo que puede, y hay tanto dinero negro como blanco, y no estoy hablando de negros y blancos, vale. Pues el llevar, diríamos, el penalizar determinados procederes de Hacienda es hipócrita, lo hace todo el mundo. Lo que la ley debe hacer es acomodarse de verdad a lo que pasa en este país, a cómo es este país, e intentar ser justos cobrando a todos, ¿no? A eso me refiero, y lo mismo los partidos políticos. Claro. Usted, estamos hablando de dinero. Estamos en el País Vasco, donde hay una clase empresarial de primerísima fila, tradicionalmente. ¿Cómo se vive aquí ese enriquecimiento rápido que usted estaba diciendo y la cultura del poletas? Yo he estado estos días en la feria de muestras, que está la máquina herramienta, que es pues casi toda la máquina herramienta. Hay algo en Barcelona, y en Burgos, en Madrid, pero bueno, el grueso de la máquina herramienta están aquí. Yo les conozco de siempre y todos los años voy y hablo con ellos. Estaban animados por la exportación, por ejemplo. Esta gente ha subsistido, muchos han caído, hay gente que no ha vuelto a la feria porque ya no existen. Esta gente ha vivido esos años con una política, la que hizo Solchaga, que será pues muy mágica, ¿no? Pero de listo, trae el ahorro exterior, pones la peseta muy alta, con lo cual, lógicamente, el dólar que te entra no te socava, y luego les pagas más que nadie, unos intereses tremendos. Resultado, el que exporta, porque aquí no se vende ni clavo, los mercados de por ahí andan por todo el mundo,
con ese precio de la peseta no puede exportar. No aguanta la competencia de otros sitios. Y luego, ¿cómo aguantas tú? ¿Qué créditos con el 18, el 19%? Que cuando están en números rojos, me decían ellos, les cobraban el 31 hasta el 35%. Fíjate si es usura. Uno de estos industriales que tiene todos los huevos en la misma cesta, todo su dinero, se empeña para no echar obreros, por ejemplo, y entonces cae en números rojos y le cobran el 33% lo que lleva en números rojos. Eso es lo que ha padecido esta gente. Entonces, lógicamente, se les pone cara de bobos, porque lo que debían haber hecho es, bueno, viene aquí el suizo, el alemán, el americano, le vende 1.000, 2.000 millones y a vivir que son 2 días. Esto es a lo que les ha llevado la política Solchaga. Cuando Solchaga decía, y le oía yo, que iban por otro camino, son gente de finanzas estos, pero no son de pisar tierra. Cuando Solchaga me decía a mí que la industria, pues las multinacionales que vinieran, y lo demás servicios. Y no, le decía, pues sí, que nos das un futuro. Si allí lo único que sabemos es fabricar, trabajar, ni siquiera sabemos vender como los catalanes. Ese era el panorama, ¿no? Señor Arzallus, cuando entrábamos, usted nos invitaba a visitar otras zonas de este edificio. ¿Por qué nos enseña parte de este edificio, desde el famoso balcón de Sabino Arana hasta, pues no sé, alguna sala secreta que tengan por ahí abajo? Encantado. Te voy a decir una cosa. Este edificio está por pagar. ¿Está por pagar? Está por pagar. Todavía no lo han pagado. Hemos pagado parte. Tenemos un crédito de, bueno, 500 millones de pesetas que yo pensaba no pagar. ¿Y cómo? Pues por la siguiente razón, porque a nosotros el Estado nos debe, en dinero de hace 12 años, 3.500 millones de pesetas de todo lo que nos incautó Franco. Y aquí, como ha habido transición, es el mismo Estado. Y algunos lo han cobrado y a nosotros no nos quieren pagar. Son 3.500 millones nuestros que se comió el Estado. Y ahora murió Franco y otra vez a hacer bachoquis, a trabajar, a repartir vinos, a dar comidas para financiarlos. Y luego a pagar esta casa también. ¿Y la va a pagar? Eso es otro agravio. Yo, ¿Pero la va a pagar al cuando, final, no? fíjate tú, y solo un segundo porque os estoy comiendo el tiempo. Yo, ahí sí que, ni del negro ni ahí sí que he intentado yo provocar. Primero hablé del Estado ladrón y hablé en televisión. Nadie decía nada. Luego dije aquello de nosotros podemos robar al Estado 3.500. Ya empezaron a decir cosas. Tampoco mucho. Para provocar y decir, señores, ¿y nuestro dinero qué? ¿Verdad? Bueno, pues esta casa, os lo voy a enseñar muy a gusto, sí, no está por pagar. No tengo más remedio, pero, porque no... Pero es un crédito con un banco estatal... Público. Un banco público. Banco hipotecario. O Se sea, lo ha hecho portó muy bien, propósito. pero lo tenemos que pagar. Yo pensaba que, bueno, que el día en que haya un procedimiento legal para que podamos recobrar lo nuestro, pues un banco público nos tiene que esperar, por lo menos, pero no, tenemos que ir pagando puntualmente. Mientras tanto, Pues vamos somos a demasiado verla. buenos, somos demasiado buenos el PNV. Bueno, mientras tanto nos la enseña. Sí, encantado. No vaya a ser que no la paguen Encantado. y al final Se la expropien. se la expropien. Bueno, como veis es una casa muy sencilla, ¿eh? Sí, pero es muy Aquí bonita, todo es muy moderna, ¿eh? Hormigón y mamparas. ¿Dónde es? Mira, venir aquí, os tengo que enseñar una cosa, pues que desde luego para nosotros es bastante cordial, ¿no? Bueno, esto es lo único que nos queda físico, tangible, de la casa natal de Sabino Arana. Como sabéis, nació en este solar. Ahí tenéis cómo era la casa entonces. Ellos tenían un astillero ahí al lado de la ría, que está ahí al lado. Se arruinaron en la última guerra carlista, se dedicó, era muy fuerista, su padre se gastó todo el dinero comprando armas, estuvieron exilados. Y bueno, y ahí tenéis también el pintor Erwin ha hecho ahí como una escenificación del Primera Berriuna, el año 32, delante de esta casa. Este es el balcón que queda, uno de esos balcones que veis ahí, que se lo arrampló un chatarrero, más o menos escondidamente, cuando se llevaban toda la gabarra, y lo conservó. Y alguna otra cosa que se conserva, pero esto es lo que queda de esa casa de Sabino Arana. ¿Qué más se conserva? Bueno, hay Aparte algunos del- ladrillos, algunos libros, pero del periodo republicano, no de la familia de Sabino Arana. Hay una placa del Sagrado Corazón curiosísima que se ve que diseñaron ellos, llenos de motivos patrióticos, que estuvo en esa casa y que nos la dio un trabajador que era comunista, pero que estuvo en el derribo de esta casa con la empresa que le tocó.
Y él lo encontró en el desván y dijo, hombre, qué curioso. Y lo guardó y nos lo entregó a nosotros hace pocos años porque creía que nos interesaba. Fíjate qué tío más fino. Y a una cosa que le quería preguntar, y es que da clase en la universidad y las da en euskera. ¿Cuántos alumnos tiene? Ahora pocos, ahora 120 más o menos. Bueno, pocos. Bueno, dado lo que es hoy la universidad, pero muy majos. ¿Habla mucha gente euskera en estos momentos? Bueno, es muy diferenciado, ¿no? Si tú vas a mi tierra, porque yo no soy de aquí, en Guipúzcoa, en el Valle del Urola, la parte de Zarao, todo eso, que ya otra vez sabe hablar vasco, o por lo menos lo entiende según en qué plan está. De tal forma que yo calculo que en 15 años el 70% de toda la, por lo menos, de toda la juventud de 25 para abajo sabrá euskera. ¿Y qué pasa de la imagen que tenemos de los vascos, del matriarcado, del culto por la fuerza física, del gran empresario, de lo que hablábamos hace un momento, del buen cocinero? ¿Todo eso qué queda? Sí, bueno, eso también es muy diferenciado, del buen cocinero, de la buena mesa, eso es universal. Sí. El culto a la fuerza, pues todavía en determinadas zonas, en Guipúzcoa, en Navarra, etcétera. Ahora casi todos los campeones son navarros, antes eran guipuzcoanos. Donde predomina lo rural, pues todavía está vigente y se ha puesto en vivo. En otros sitios, pues en Bilbao es más espectáculo que otra cosa. Y en cuanto al matriarcado, pues hombre, yo no sé si será matriarcado, pero las mujeres, desde luego, mandan un horror aquí, ¿eh? Sí. Yo, la tradición que tengo, por ejemplo, es que todo el tema económico, familiar, lo manejan las mujeres. Está bien. El marido entrega el sobre, si a lo mejor guarda algo para sus extras de unos vinos o lo que sea, pero entrega el sobre. Está muy bien. Y la madre es la que lleva la casa, Eso está de fenomenal. arriba abajo. Ahora, pues chica, como las mujeres trabajan también, todo eso, yo no sabría definirte precisamente si es un matriarcado, pero esto lo hemos vivido así, de lleno. El próximo año el PNV cumple 100 años. 100 años, sí. Aquí tenéis unos paneles que están celebrando el centenario de la Icurriña, que celebramos este año. Y el año que viene, o sea, el 95, concretamente el día de San Ignacio, son los 100 años de la fundación del partido. ¿Y qué van a Aquí hacer? todo pasa el día de San Ignacio, ¿eh? Sí, sí. Hasta Héctor se fundó el día de San Ignacio. Eso no sabíamos, También, sí. eso no lo sabíamos. Porque los primeros eran bastante religiosos, ahora ya son... Y lo que no se celebra en San Ignacio se celebra en San Javier. ¿Quién es? Lo que no se celebra en San Ignacio se celebra en San Javier. Sí, bueno, Pero se llama por otro es lado, el ¿no? patrono universal del euskera. Una cosa, usted es un político muy atípico porque manda o tiene mucha autoridad, como usted le gusta decir aquí, pero nunca se ha presentado en unas elecciones en el País Vasco, nunca se ha sometido al veredicto de las urnas en el País Vasco para el Parlamento Vasco. Ah, para el Parlamento Vasco no, pero yo fui diputado en la Constituyente, Sí, en las Fue cuando primeras le elecciones. conocimos, claro. Estuve 3 años y cuando ya terminamos el estatuto y demás, ya dejé esos menesteres. Me trajeron al partido, en una crisis que hubo, por cierto, y desde entonces, salvo una interrupción, que volví a la vida corriente y estuve trabajando en mi profesión, y luego otra vez tuve que volver, etcétera, pues he vivido. No soy hombre de gobierno, no quiero serlo, simplemente. No, yo quería preguntarle un poco qué va a pasar hablando de gobierno si no consiguen ustedes formar gobierno. ¿Habrá que convocar elecciones nuevas? Ay, chica, yo creo que eso... No quiero ni ir a hablar. No, pues una posibilidad muy remota, porque tú ten en cuenta que formar gobierno no es una cosa del PNV, ¿eh? Hombre, Esa pero es la partido primera tarea de mayoritario. será la responsabilidad de empezar a hablar. Pero formar gobierno es responsabilidad de un parlamento. Es la primera responsabilidad de un parlamento en cuanto se reúne. Por lo tanto, todos tendríamos que responder ante el pueblo. Si en el caso de que no hay manera de formar ningún gobierno, al final se dilucidarían las cosas en pública subasta. A ver quién no quiere y por qué, y en qué condiciones exige. Porque si fuera así, tendríamos que ir a unas nuevas elecciones y veríamos a ver qué decía el pueblo, a unos y a otros. ¿Qué resultados? ¿Cree que los resultados serían más o menos los mismos? Si hubiese nuevas No lo elecciones. sé, depende. Yo creo que no. Yo creo que si llegáramos a dar ese espectáculo, alguien saldría castigado. Señor Arzallus, queríamos ya despedirle. Muchísimas gracias por habernos acogido en esta casa nueva y al mismo tiempo tan antigua en historia. Y nada, citar a nuestros invitados que el próximo domingo estaremos otra vez en Centros de Poder. Buenas noches.